Hoy es 6 de febrero de 2021. La liturgia, la primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 15 al 17 y 20 y 21. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudaros mutuamente unos. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan y sométanse a sus guías, pues ellos cuidan constantemente de ustedes como quien tiene que dar cuenta. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, porque lamentarse no les traerá ningún provecho. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la alianza eterna, los haga a ustedes buenos en todo para que cumplan su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebota. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: vengan ustedes solos, aparte, a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es algo que debemos meterlo aquí en nuestra mente, en nuestro corazón y repetirlo, para que nosotros lo asimilemos. Una de las grandes causas por las cuales los seres humanos sufren mucho es porque les falta algo, siempre nos está faltando algo. Si, por ejemplo, si yo no tengo en qué transportarme, le pido al Señor: regálame una bicicleta. Si tengo una bicicleta, le digo: regálame una moto. Si tengo una moto, le digo: regálame un carro. O sea, siempre estamos buscando qué es lo que necesitamos. Pero cuando nosotros nos apropiamos de este texto bíblico que dice: el Señor es mi pastor y nada me falta, vamos a sentir esa llenura suficiente para que nada, si tenemos las cosas, bienvenidas sean. Pero no vamos a sufrir ni vamos a padecer porque no las tenemos. Porque muchas veces ese dolor, ese sufrimiento es a causa de esas cosas que no tenemos. Entonces, este texto del Salmo 22, o en algunas Biblias del Salmo 23, es muy, muy importante, porque, repito, el Señor debe ser nuestra llenura, Él debe ser suficiente. Con Él, si lo tenemos a Él, todo lo que necesitamos, Él es todo.
Entonces, en este primer verso del Salmo 22 o el Salmo 23, reitero en algunas Biblias, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. En verdes praderas me hace recostar. Cuando estamos hablando de el verde produce mucha paz para cuando nosotros estamos cansados. Es bueno visualizar ese color verde, ojalá que sea el verde de la naturaleza, y eso nos da mucho descanso, mucho relajamiento en los músculos de los ojos, de la visión. Y dice acá entonces que en verdes praderas me hace recostar. Cuando nosotros estamos cansados, agotados, uno de los ejercicios que nos hacen descansar es eso, recostarnos, poner el cuerpo en posición o sea, descargarnos todo el cuerpo sobre una superficie, y qué mejor que sea una superficie, así como nos dice este texto bíblico, en una pradera verde, en un campo, en un espacio donde podemos respirar paz, donde podemos respirar aire, donde podemos respirar el sol, mirar al firmamento, etc. Y dice, me conduce hacia fuentes tranquilas. Qué rico es ese escenario, que podemos cerrar nuestros ojos e imaginarnos ese prado verde con fuentes tranquilas, o sea, ese sonido del agua, ese sonido que da la paz, mirar el agua, esa agua cristalina, esa agua que va circulando. Entonces, y mire lo que dice acá, repara mis fuerzas. Eso hace que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser se relaje y descansemos de muchas cosas que podamos nosotros tener. Entonces, hoy estos textos bíblicos nos deben de llenar de mucha paz, de mucha fe, de mucha confianza en el Señor. Él empieza en la primera lectura diciendo que ofrezcamos por medio de Jesús continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Un sacrificio de alabanza es decirle a Dios, darle gracias por lo que somos, por lo que tenemos, darle gracias por las dificultades, darle gracias por respirar, darle gracias por el movimiento, darle gracias por oír, por ver, por sentir, por ser, simplemente por existir. Eso es un sacrificio de alabanza para el Señor. Es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Y dice, no se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente unos, que esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, alabanza, gratitud, decirle a Dios lo que sentimos, llenarnos de su amor, de su presencia, hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y entonces vemos cómo en el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, nos cuenta algo que es muy hermoso, que es esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de descansar. Los seres humanos nos cansamos, nos agotamos, nos extenuamos. Los seres humanos necesitamos descansar. En este texto entonces nos está hablando que los apóstoles, comienza diciendo que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Vengan ustedes solos aparte a un lugar solitario para descansar un poco. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 3, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día Dios descansó de toda su tarea de crear. Si Dios, siendo Dios, descansó de toda la tarea de crear, cuánto más nosotros, seres humanos débiles, seres humanos que, reitero, nos cansamos, nos agotamos, nos desgastamos, cuánto más necesitamos nosotros descansar. Luego, el descanso
Es algo muy importante, es algo bíblico. Miren lo que está diciendo en el libro del Génesis. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día Dios descansó de su tarea, de toda su tarea de crear. Y en este Evangelio entonces de San Marcos nos está diciendo el Señor, nos está diciendo que los apóstoles regresaron luego de la misión que ellos habían hecho, de ir a evangelizar. Dios los mandó, les dio poder para que fueran, y ellos proclamaban la conversión, proclamaban la buena nueva, sanaban enfermos, llegaban a las casas y se quedaban allá y hacían esa tarea a la que el Señor los había mandado. Y cuando regresan entonces se reúnen con Jesús y le cuentan todo el resultado de todo lo que ellos habían hecho y sobre todo de todo lo que habían enseñado. Es decir, claro, ellos llegaron agotados, cansados, estresados, pasando por muchas circunstancias y muchas necesidades. ¿Y qué fue lo primero que hicieron entonces? Reunirse con Jesús. Y ese es el primer paso que hoy nos quiere enseñar la palabra a cada uno de nosotros, que debemos realizar cuando nosotros estamos cansados, agobiados, angustiados, agotados de un día extenso de trabajo, de un día en que hemos tenido muchas dificultades, de un día en que hemos tenido problemas, en que hemos tenido discusiones, en que hemos realizado esa misión a la que Dios nos envió. Hay unos trabajos que de pronto son más estresantes que otros. Por ejemplo, en este momento las personas de la salud, las personas que prestan alguna clase de servicio, no sé, hay muchos trabajos que son extenuantes, que son agotadores. Y qué bueno que nosotros podamos realizar todo lo que nos está diciendo el Señor aquí a través de su palabra. Que cuando estemos cansados, lo primero sea que reunirnos con el Señor, a contarle, a darle ¿cómo se llama? Un mensaje de lo que nos pasó en el día. Señor, discutí con tal persona. Señor, el trabajo que hice no me dio resultado. Señor, estoy cansada porque peleé con tal otro. Señor, etcétera. Es decir, es hacer un recuento de lo que nosotros hicimos en el día. Y lo más importante es que dice que ellos le están contando qué enseñaron. ¿Qué tal que nosotros también le digamos al Señor, qué enseñamos hoy? Yo enseñé tu amor, enseñé tu misericordia, enseñé tu capacidad de perdonar, enseñé tu capacidad de mirar con amor al otro. O por el contrario, ¿será que en mi trabajo me enojé, en el trabajo insulté, en el trabajo fui soberbia, en el trabajo fui orgulloso, en el trabajo? Todo lo que nosotros hayamos vivido ese día es muy importante que nosotros nos reunamos con Jesús y le empecemos a contar. Empecemos a contar lo que vivimos en cada día, lo que haya pasado, lo que haya sido. No sé, mi papá complicado, mi mamá complicada, mi esposo, mis hijos, discutí, me enojé, fui orgullosa, insulté, no sé. Todo eso debemos contárselo a Jesús en el día a día y decirle cuál fue el resultado, qué fue lo que enseñamos en ese día. Enseñé esfuerzo, enseñé misericordia, o por el contrario enseñé enojo, enseñé soberbia, enseñé malos tratos. Cuando al final de la labor que hagamos nosotros porque Dios nos ha encomendado, es muy importante hacer esa reflexión, que nos demos cuenta de muchas cosas erradas que hicimos, que nos lleven a pedir perdón y a corregir ese comportamiento, a entender que tenemos una nueva oportunidad de transformarnos, de cambiar, o por el contrario, de reforzar esas cosas buenas que tuvimos en ese día. Darle gracias a Dios porque nos puso en el corazón la valentía, el esfuerzo, la lucha, la capacidad de no rendirnos, sino de intentarlo una y otra vez. Darle gracias porque a pesar de ese compañero que fue grosero, que fue altanero, yo tuve la capacidad de no responderle de la misma manera. Todo eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Y lo más valioso de ese ejercicio que debemos hacer es después de regresar, de cumplir nuestra función, de nuestra misión diaria, es oír esas palabras, ese sentir esas palabras del Maestro, que entonces, como le dijo a los apóstoles en aquella ocasión, vengan ustedes solos, aparte, a un lugar solitario para descansar un poco. Vemos entonces cómo Jesús se reúne con ellos en un lugar apartado, en un lugar solitario. Que seamos solo Él y yo, nadie más.
nada más, sin que nos importe nada más, sin que nada nos pueda interrumpir, sin celular, alejados totalmente de lo que ocurre afuera. Y es el mismo Jesús que nos dice que cuando nosotros vayamos a orar, entremos en nuestra habitación, cerremos la puerta y recemos al Padre a escondidas. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te lo pagará en público. Eso está en Mateo 6:6. Entonces, para descansar un poco necesitamos ese encuentro con el Señor, contarle todo lo que hicimos en el día, traerle, eso trae un resultado maravilloso, que es ese descanso, ese regocijo, esa paz, esa sensación de bienestar. Necesitamos descansar nuestra mente, relajar nuestro cuerpo, quitarnos todas esas circunstancias difíciles que quizás tenemos que enfrentar en el día a día. Entonces ese descanso es muy necesario porque tenemos que al día siguiente continuar en esa misión. Porque fijémonos que Él dice que vamos a descansar un poco. No nos podemos quedar ahí tampoco en el descanso porque pues ya se convierte en ocio. Ese descanso prolongado, ese descanso de no hacer nada, pues ya nuestro cerebro se acostumbra a la pereza, porque la función principal de nuestro cerebro es la supervivencia. Y como Él consume tanto azúcar, entonces Él quiere ahorrar energía y por esa razón entonces el cerebro nuestro es perezoso. Por eso debemos limitar ese descanso para no quedarnos ahí sumergidos en esa pereza. Eh, Ahí dice algo muy importante, es que los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Será que eso nos identifica de alguna manera este texto con nuestra vida? El mundo tiene muchos agites, el mundo va, viene, andamos acelerados para todo, vamos caminando súper rápido, vamos en el carro a mucha velocidad, el vuelo, el retraso, todo es acelerado. Tenemos tantas actividades, tantas cosas que hacer que muchas veces no tenemos ese espacio, ese momento para descansar. Por eso entonces vamos a entender que el descanso es importante y primordial para reforzar nuestras fuerzas, para regenerar nuestras fuerzas, para que nuestras fuerzas sean nuevas cada día. Por eso vamos a orarle hoy al Señor y vamos a decirle: Padre, gracias, tú eres nuestro pastor. Señor, tú eres, teniéndote a ti lo tenemos todo. Permítenos, Señor, darnos cuenta que necesitamos restablecer nuestras fuerzas. Y qué bueno que podamos hacerlo, Señor, buscando tu presencia, contándote a ti todas las circunstancias y todas las situaciones que vivimos en el día a día. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, esas actividades que nos agitan, esas actividades que nos hacen que vivamos aceleradas, que vivamos apresuradas. Permítenos, Señor, esos momentos de descanso, esos momentos en que nuestro cuerpo renueve las fuerzas con tu presencia. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para darnos cuenta que necesitamos esa paz que solo tú das, Señor. Te damos a ti la gloria, a ti Padre, a ti Hijo, a ti Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.